Aquí las noches se sienten más largas, pero no estás solo. Relájate, ponte los audífonos y deja que nuestras historias te acompañen hasta que el sueño te encuentre. Suscríbete, comenta y deja que el miedo te arrulle. Aquella noche, el pueblo se quedó sin luz y desde mi casa vi dos bolas de fuego flotando sobre el cerro, acompañadas por un grito que aún me persigue. Siempre he dicho que vivir entre los cerros te enseña a respetar lo que no entiendes. Aquí, donde el silencio pesa más que las palabras, uno aprende a no meterse donde no lo llaman. Pero aquella noche, aquella maldita noche de luna llena, aprendí que hay cosas que te buscan. Aunque te quedes quieto, mi nombre no importa. Vivo en un pueblito que casi ni aparece en los mapas, escondido entre los cerros del sur. Aquí todos nos conocemos y todos sabemos que cuando el viento sopla desde el Cerro Grande, algo se mueve en la oscuridad, pero nadie lo comenta. Solo bajan la mirada y se persignan. Esa noche se fue la luz en todo el pueblo, como tantas otras veces. No fue nada raro. Aquí la electricidad se va cuando quiere y regresa cuando ya no la necesitas. Yo estaba sentado afuera de mi casa, en una silla vieja de madera, viendo la luna llena que colgaba sobre el cerro como una herida blanca. Encendí un cigarro. El humo subía lento y el silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj dentro de mi casa. No había perros ladrando, ni grillos, ni nada. Solo el sonido del viento golpeando las láminas. Y entonces lo escuché. Un grito tan fuerte y tan largo que se me heló la sangre. No era humano, no era animal, era algo mezclado, como si alguien estuviera sufriendo y riéndose al mismo tiempo. Solté el cigarro sin darme cuenta y me quedé quieto, mirando hacia el cerro. Allá arriba, entre las sombras, algo se movía. Primero pensé que eran relámpagos, pero el cielo estaba despejado y entonces las vi. Dos bolas de fuego giraban lentamente, flotando sobre el cerro, como si alguien las llevara en las manos. A veces se separaban, otras se juntaban. Su luz era roja, viva, y quemaba el aire a su alrededor. Y cada vez que una se acercaba, se escuchaba otro grito, más cerca, más desesperado. Me levanté despacio. El miedo me pesaba en los hombros. Intenté convencerme de que eran personas con antorchas, pero no se movían como humanos. Las bolas de fuego no caminaban, flotaban, dando vueltas, bajando por el sendero del cerro hacia el pueblo. Corrí a mi casa y apagué todo. Como si eso sirviera de algo, me quedé asomado por la ventana. El fuego se acercaba, iluminando los árboles, proyectando sombras que se retorcían en el suelo. Entonces vi algo detrás de una de las luces, una figura.
Era alta, muy delgada. Su piel parecía brillar como carbón encendido. Y sus ojos, eran del mismo fuego que las esferas. Caminaba sin tocar el suelo. A su alrededor, el aire vibraba, como si todo el cerro respirara junto con él. Empezó a bajar. Podía ver sus pasos, lentos, torcidos, y a cada paso, el fuego del cerro se apagaba detrás. El pueblo entero quedó sumido en una oscuridad espesa que olía a tierra quemada. No sé cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba el crepitar del fuego acercándose, el crujido de las ramas y ese gemido, ese lamento que parecía salir de todos lados. De pronto, una sombra pasó frente a mi ventana. Vi cómo las dos bolas de fuego flotaban justo frente a mi casa. El calor se sentía, el aire ardía, y una voz seca, ronca, como de alguien que no ha respirado en siglos, susurró desde afuera: «Devuélvenos lo que la tierra te dio». El humo se metía por las rendijas de la puerta. Me tiré al suelo, tapándome la boca, y escuché como algo rascaba las paredes de madera, como si quisiera entrar. El fuego se movía de un lado a otro, y cada vez que las bolas de fuego se separaban, podía ver manos humanas, negras, con uñas largas y retorcidas, que salían del resplandor. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, ya amanecía. El suelo estaba cubierto de ceniza, y en la puerta de mi casa había huellas. No eran de animal, eran huellas de pies descalzos, pero quemadas, marcadas como si quien las dejó estuviera hecho de fuego. Esa mañana, todo el pueblo olía a humo. Los vecinos contaban que algunos escucharon los mismos gritos, otros vieron luces sobre los cerros. Un anciano me dijo que lo que vi eran las ánimas del fuego, espíritus de los primeros que murieron en el monte cuando se construyó el pueblo. Buscan lo que les robaron, me dijo, porque bajo esos cerros hay huesos que nunca descansaron. Desde entonces, cuando se va la luz y hay luna llena, cierro las ventanas y apago todo. Pero a veces, el reflejo de la luna se vuelve rojo y el viento me trae el mismo sonido, un grito profundo, desgarrador, que baja desde el cerro. Y juro que, si miras bien, todavía se ven las dos luces ardiendo allá arriba, esperando, porque lo que busca el fuego siempre encuentra. Lo vi desde lejos. Subía el cerro, pero sus pasos iban al revés. Y cuando se volvió, su rostro no era humano. Era el de un caballo con los ojos encendidos. Nunca me gustó hablar de esto, pero cada vez que subo al cerro, cada vez que el viento baja en silencio y las ramas se mueven sin razón, recuerdo esa noche, la noche en que vi al que camina al revés. Fue hace unos años, cuando todavía vivía en el rancho de mis padres, entre los cerros de San Lucas. Mi padre había muerto hacía poco y me tocaba cuidar los animales.
arreglar las cercas y subir al cerro cada tarde a recoger leña. Era un trabajo solitario. El monte guarda un silencio que no es de este mundo. Y cuando se mete el sol, parece que los árboles se inclinan para mirar quién se atreve a quedarse. Aquel día, el cielo se nubló temprano. El aire olía a tormenta y a tierra húmeda. Yo iba subiendo con mi machete al cinto, pensando en volver antes de que oscureciera, cuando escuché un ruido detrás de mí. Pasos, no rápidos, no amenazantes, pero lentos, pesados. Volteé y entre la bruma pude ver una figura a lo lejos. Venía subiendo el mismo camino que yo, pero algo no cuadraba. El cuerpo se movía hacia adelante, pero los pasos iban al revés. Cada pisada levantaba el polvo de atrás hacia adelante, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo bajo sus pies. Creí que mis ojos me engañaban, pero cuando me detuve, la figura también lo hizo. Y cuando di un paso, él también, exactamente igual. La neblina se cerró más y un viento helado bajó del cerro. Me escondí detrás de un tronco, tratando de observar mejor. Y entonces lo vi con claridad. Era alto, delgado, vestido con una especie de abrigo viejo, lleno de tierra y hojas. Su cabeza parecía ladeada, como si el cuello se le hubiera quebrado, y en lugar de rostro, tenía el de un caballo, con los ojos completamente rojos, brillando como brasas bajo la neblina. El sonido de sus pasos se mezclaba con un relincho bajo, ahogado, como si respirara a través del pecho. Cada vez que se movía, el aire se hacía más frío. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. El miedo me había clavado al suelo. Entonces, la cosa comenzó a caminar hacia mí, al revés, paso a paso, pero cada vez que retrocedía, aparecía más cerca, hasta que lo tuve frente a mí. A pocos metros, sus ojos me miraban con un brillo que no era de este mundo. Su respiración olía a azufre, a carne podrida, y su voz no salió de su boca. Salió del aire, de la tierra, de todos lados. No debiste subir solo. El eco de esas palabras retumbó dentro de mi cabeza. Intenté apuntarle con el machete, pero cuando lo hice, ya no estaba ahí. Solo quedaban sus huellas, y estaban marcadas al revés, desde donde yo estaba hasta lo más alto del cerro. No recuerdo cómo bajé. Solo sé que cuando llegué al rancho, mi perro estaba muerto, con los ojos abiertos, mirando al monte. Y esa noche, mi madre juró haber escuchado cascos dando vueltas alrededor de la casa. Pasaron los días, pero el cerro seguía igual, callado, denso, observando, hasta que una tarde un viejo del pueblo me dijo algo que me dejó helado. Dicen que cuando el tiempo se revierte es porque algo no debió morir. Que si ves al que camina al revés, estás viendo un alma que fue castigada, un alma que camina de regreso al infierno. Desde entonces, no volví a subir solo, pero a veces, cuando el viento sopla desde los cerros y el polvo se levanta como un remolino,
Puedo jurar que lo escucho otra vez. Los cascos, los pasos invertidos y la respiración detrás de mí. Dicen que si alguna vez lo ves de frente, tu vida empieza a correr al revés también, que el tiempo se te pudre dentro del cuerpo y que cuando tu alma intenta salir, ya no hay hacia dónde ir. Subí al cerro buscando al animal que destruía mi milpa, pero lo que encontré fue un círculo de fuego y hombres que ya no parecían humanos. Nunca fui un hombre que creyera en brujas ni en maldiciones. Desde niño crecí entre el monte, aprendiendo a cazar, a sembrar y a sobrevivir con lo que la tierra me daba. Pero hay cosas que uno no entiende, cosas que solo el cerro conoce y que deberían quedarse ahí, en silencio, lejos de la mirada de los vivos. Todo comenzó una madrugada de septiembre, hace ya varios años. Un animal, nadie sabía cuál había estado destrozando mi milpa. Cada noche encontraba surcos arrancados, mazorcas mordidas y huellas grandes, demasiado grandes para ser de un coyote. Los perros ladraban, pero cuando salía con la lámpara no había nada. Solo la neblina espesa bajando del cerro y el ruido de los grillos. Esa noche decidí que ya no lo permitiría más. Tomé mi escopeta, un foco y un machete. Mi mujer me dijo que no fuera solo, pero el orgullo me ganó. Si es un animal, lo voy a cazar, le dije. Y si no lo es, voy a saber qué está pasando. El camino hacia el cerro era de pura tierra y piedra. No había luna, solo una capa espesa de nubes que hacían el cielo parecer una sola sombra. Los árboles se cerraban a mi alrededor como si quisieran impedirme el paso. Cada paso que daba se sentía más pesado y el viento olía a algo, a podrido, a sangre seca. Caminé más de una hora, siguiendo las huellas entre la milpa y el barranco. Fue entonces cuando las escuché. Voces lejanas parecían venir desde arriba del cerro, como murmullos arrastrados por el viento. Apagué el foco y me quedé quieto. El corazón me golpeaba el pecho. No eran voces normales. Sonaban como cantos, pero al revés, como si repitieran palabras en una lengua que ya no existe. Seguí el sonido con cuidado, pisando entre las hojas secas. Cuando llegué a la cima del cerro, la neblina era tan densa que apenas veía a unos metros, pero entre ella se alzaba una luz temblorosa, un fuego. Me agaché entre los arbustos y entonces los vi. Había 5 personas, encapuchadas, vestidas de negro, rodeando un círculo de piedras. En el centro, un animal, un venado, atado de las patas, con la cabeza baja y el cuerpo cubierto de símbolos pintados con lo que parecía sangre. Las figuras murmuraban palabras extrañas, mientras agitaban ramas secas sobre el fuego. Y detrás de ellos, colgado de un árbol, había algo que me hizo contener la respiración. Una figura humana hecha de paja, huesos y pedazos de ropa. Ropa que reconocí. Era de mi primo Tomás, desaparecido hacía 3 meses. Sentí que las piernas me temblaban. Quise gritar, pero algo me lo impidió.
Uno de los encapuchados levantó la cabeza, como si me hubiera olido. Sus ojos no tenían brillo. Eran blancos, vacíos, como si miraran más allá de mí. «Está aquí», dijo con una voz ronca, inhumana. En ese instante, el fuego creció y el venado empezó a retorcerse, chillando como si lo quemaran por dentro. Del suelo salía un humo negro que olía a azufre. Corrí. No sé cómo bajé el cerro sin romperme las piernas. Solo escuchaba pasos detrás de mí, susurros, risas y una voz que se repetía una y otra vez. La tierra lo ha visto. Ahora no puede salir. Cuando por fin llegué a mi casa, la escopeta ya no la tenía. Mis manos estaban cubiertas de tierra y sangre, pero no era mía. Mi mujer me encontró tirado junto al corral al amanecer. Dijo que estuve murmurando incoherencias toda la noche, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Desde entonces, no volví a subir al cerro, pero las cosas cambiaron cada año. Cuando llega septiembre, vuelvo a encontrar huellas en mi milpa, no de animal, sino de pies descalzos. Y a veces, en las madrugadas, escucho los mismos cantos, viniendo desde el cerro. El viento los arrastra, suaves, como si alguien me llamara por mi nombre. Dicen que en el Cerro del Venado todavía se hacen cosas que los hombres que vi no eran humanos, o que eran brujos viejos que ofrecieron su alma a la tierra. No lo sé. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, vuelvo a oler ese humo y vuelvo a ver los ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Y no importa cuánto tiempo pase, sé que algún día van a venir por mí. Dicen que quien se atreve a manejar por los cerros de San Martín a medianoche escucha su nombre entre los susurros del viento, y algunos nunca llegan a casa. Nunca olvidaré aquella noche. Era casi medianoche cuando tomé la carretera vieja que atraviesa los cerros de San Martín. Lo hice porque quería evitar el tráfico del desvío principal, aunque sabía que ese camino estaba lleno de curvas, sin luz y con historias que la gente del pueblo prefería no recordar. El aire era frío y las luces de mi camioneta apenas lograban abrirse paso entre la neblina. El motor sonaba hueco y el silencio que se extendía alrededor parecía absorber cada ruido. No había señal, ni casas, ni un alma viva. Solo los cerros, oscuros, altos, observando. Recuerdo que, al pasar por una curva muy cerrada, vi algo que me hizo soltar el volante por un segundo. Una mujer parada a la orilla del camino. Llevaba un vestido blanco largo, casi traslúcido por la humedad. No levantó la cabeza, pero su cabello negro le cubría el rostro y sus brazos colgaban rígidos a los costados. Reduje la velocidad, indeciso. Pensé que tal vez era alguien que había tenido un accidente o que pedía ayuda, pero algo en mi pecho me decía que siguiera de largo. Pasé junto a ella, sin detenerme, y fue entonces cuando escuché los susurros. No provenían del asiento trasero ni de la radio. Venían del aire, de los cerros mismos. Eran voces
que murmuraban mi nombre. Al principio lo dijeron lento, arrastrando cada sílaba, luego más fuerte, como si me rodearan. Freddy, detente. No la dejes sola. El miedo me paralizó. Apreté el acelerador y el camino se volvió interminable. Las curvas parecían repetirse. Los árboles eran los mismos. Sentí que conducía en círculos. Volví a ver por el espejo retrovisor y lo juro, la mujer estaba sentada en la parte trasera de la camioneta. No sé cómo no choqué. Grité, frené en seco, abrí la puerta y corrí, sin mirar atrás. El eco de mis pasos se mezclaba con las voces, con el viento que bajaba del cerro y con el llanto de alguien o algo que parecía seguirme entre los matorrales. No recuerdo cuánto corrí. Solo sé que amaneció mientras caminaba tambaleando hacia la carretera principal. Un camionero me encontró y me llevó hasta el pueblo. Cuando le conté lo que vi, me miró en silencio y solo dijo una frase que todavía me atormenta. Muchos la han visto, pero nadie regresa por el mismo camino. A veces, cuando paso cerca de esos cerros, la radio de mi auto se apaga sola y en el silencio vuelvo a escuchar mi nombre entre los susurros.